quiero decirles que la parte que me corresponde a mí en la tarde de hoy se llama los 4 focos de la credibilidad. Es lo que me corresponde y tiene que ver con esa cultura organizacional. Fíjense ustedes, en toda red de mercadeo que esté bien establecida, que sea una red saludable con los 3 pilares de auspicio, retención y volumen, esa red para que verdaderamente sea sólida, productiva y saludable, tiene que estar fundamentada en principios y en valores, que son los principios y valores de nuestra organización, que ya fueron establecidos desde el principio por nuestro mentor y que no solamente fueron establecidos y escritos en un libro, sino que nosotros lo vemos día a día materializado en esos líderes, en esas personas que nos están mentoreando y que nos están modelando, que nos están enseñando esos principios y valores que se deben vivir en una organización para que la organización no solamente sea productiva, sino que la organización sea una organización estable, que sea sólida, basada en esos principios y valores. Por eso es que ustedes ven allí que tiene que estar fundamentado en la credibilidad, en principios y valores y en esos 4 focos que vamos a ver en la tarde de hoy, que es integridad, intenciones, capacidades y resultados. Ahora, el primer foco que vamos a ver es la integridad. Fíjense lo que dice. La integridad es la capacidad de pensar, sentir, hablar, actuar y vivir con congruencia. Es decir, eso es lo que la persona debe manifestar y sobre todo cuando estamos en un lugar de liderazgo. Nosotros debemos ser, pensar, sentir de manera congruente, de manera coherente, que lo que pensamos, lo que hablamos y cómo accionamos sea igual para que exista una verdadera credibilidad. Fíjense otra cosa, es la fortaleza de espíritu que nos hace permanecer fieles a nuestros valores y principios. La integridad es un valor muy complejo. Él va acompañado de otros valores que son importantes, que se tienen que materializar también, que lo tenemos que alinear para que verdaderamente seamos personas congruentes. Ok, ¿cuáles son esas cualidades de la integridad o esos otros valores que deben existir para que una persona sea congruente, sea íntegro? La congruencia, la honestidad, la rectitud, intachabilidad, confiabilidad, humildad, valor, transparencia y la sinceridad también. Todos esos valores conforman la integridad, porque en sí mismos ellos no son integridad. O una persona con uno de esos valores de repente no es íntegra. Y les puedo poner un ejemplo con lo que es la honestidad. La honestidad es cuando una persona no toma lo que no es suyo, ¿cierto? Es una persona honesta. Pero esa persona puede ser honesta y no íntegra porque puede ser desleal a su familia, a su esposa, a su equipo, a la sociedad. Entonces, necesito ser honesto para ser congruente, pero no es lo mismo. Y así como ese valor de la honestidad, hay otros requisitos, otros valores que deben existir en la persona para que verdaderamente pueda ejercer un liderazgo. Porque nosotros estamos hoy aquí reunidos es precisamente con personas que ya tienen liderazgo o que están en ese proceso de liderazgo. Pero nuestra cultura organizacional como CEN nos pide, nos lleva a que vivamos esos valores de integridad. Eso nos va a permitir a nosotros una cohesión como equipo. Lo que decía Hugo, no somos de una línea o de otra, somos de CEN, Social Economic Networkers. Es una sola organización con principios y valores. Necesitamos vivir esos valores, porque los valores y la integridad sobre todo nos permiten tener credibilidad. Nos permite que las personas confíen en nosotros. Nos permite ser amigos de las personas. Nos permite ser inclusive intermediadores
de relaciones interpersonales, de soluciones de conflictos, porque en las organizaciones, que son organizaciones de personas, y esa es una de las cosas más apasionantes de la industria de las redes de mercadeo, y es que nosotros desarrollamos redes ¿de qué? ¿Con qué desarrollamos la red? Con personas, pero con personas que vienen a nosotros esperanzados, a veces frustrados, desesperados quizá, o algunos porque quieren desarrollar las potencialidades, porque tienen sueños y tienen un propósito de vida y quieren conseguir la manera de poder desarrollar el propósito de vida y a través de las redes de mercadeo lo pueden lograr. Pero también vemos gente con muchas carencias, gente con mucha potencialidad, con muchos talentos, con muchos dones, pero con muchas necesidades también que nosotros como líderes tenemos que saber manejar, tenemos que ayudarlos, tenemos que traerlos. Como dice Bianca, que nunca se me olvida, tenemos que convertirnos en los cuidadores de sus sueños. Pero para nosotros poder liderar a alguien, primero tenemos que liderarnos nosotros mismos. Nosotros nadie puede dar algo que no tiene. Y la integridad es determinante para un líder networker. Y sobre todo para un líder de Social Economic Networkers, que es una organización que está produciendo un cambio social, cambiando la vida de millones de personas. Y para eso tú no lo puedes hacer de la manera como se te ocurra, ni con malas prácticas, ni con hipocresías, ni deseando el mal ajeno. No, tú tienes que nutrirte primero y crecer para después ayudar a crecer a otras personas. Entonces, des en cuenta cómo es tan importante que nosotros cultivemos esos valores, cultivemos la integridad, cultivemos la honestidad, la intachabilidad, que la gente pueda tener confianza en nosotros. Porque hay un ejemplo que siempre lo mencionamos con el tema de las esculturas griegas, ¿no? Los griegos son expertos en hacer esculturas. Y resulta que cuando ellos hacían en la antigüedad sus esculturas y por alguna razón el mármol estaba roto, entonces venían y lo llenaban de una cera especial de tal manera que la fractura no se veía. Pero ¿qué pasaba? Cuando sacaban esa estatua al sol, esa escultura, y se derretía la cera, se veían todos los quiebres. Por eso es que cuando habían escultores honestos que hacían sus esculturas, decían, vendemos estatuas sin cera. Y de ahí es donde viene nuestra palabra sincera. De ahí es donde viene. Eso es lo que significa ser un líder íntegro, verdadero, sincero. La integridad es sin quiebres, sin fisuras. Que cuando nos vean a nosotros como líderes, puedan ver personas que verdaderamente hacen lo que dicen. Que lo que piensan y accionan, eso es lo que modelan. Eso es lo que necesita nuestra sociedad allá afuera, que se está cayendo a pedazos, que la gente ya no confía en nadie. No hay confianza, no hay credibilidad. Entonces nosotros estamos ofreciendo una oportunidad tan grande de un cambio social, un cambio en la vida de las familias, poner un mejor pan en la mesa en la vida de las personas, que puedan vivir vidas más dignas, que aquí, en este lugar, puedan haber personas que tengan recursos, disponibilidad, posibilidades. Y no solamente eso, sino que crezcan como personas, que sean individuos de cambio social, que contribuyan a la sociedad porque son personas íntegras. Eso es lo que está buscando Social Economic Networkers. Esa es nuestra cultura organizacional. Ahora, preguntas para evaluar tu integridad. ¿Soy honesto con los demás? ¿Cumplo con lo que digo? ¿Me comprometo y cumplo con lo que digo? ¿Tengo claro mis valores y me siento cómodo al defenderlos? La integridad no se negocia, mis queridos socios y socias. Porque si una cosa es determinante en la vida de un líder
y es una de las cosas fundamentales que debe hacer el líder, es tomar decisiones, es emitir juicios, porque muchas veces vienen delante de ti a tratar de resolver conflictos. No puede haber parcialismo. Y para que eso no exista, tú tienes que ser íntegro. Yo tengo que ser íntegra. Y dicen los expertos que la integridad está muy cerca de la perfección. Indudablemente, como seres humanos que somos, cometemos errores. Y nos caemos, ¿verdad? Y nos volvemos a levantar con la ayuda poderosa de nuestro Dios. Y seguimos adelante. Y quizás flaqueamos, pero nuestra intención es ser íntegros. Y vamos camino a eso. Y tomamos la decisión de cambiar. Porque muchas veces es como dicen, no es que yo soy así. Yo nací así, atorrante. Yo le digo sus 4 cosas en la cara a la gente, yo soy así. Pero es que si te dicen que para ser un líder networker y un líder de Zen, tienes que cambiar, pues tú tienes que tomar la decisión de hacerlo. Es algo que debe salir de ti y debes procurarlo con decisión, con determinación, pidiendo a quien sea en que tú creas, pero determinado a cambiar para poder ayudar a otras personas. ¿Soy capaz de establecer compromisos conmigo mismo, con los demás y los cumplo? Ahora, ¿qué nos puede ayudar para acelerar, como acelerador de la integridad? Establecer compromisos con nosotros mismos y con los demás y cumplirlos. Trate los compromisos que tiene consigo mismo con el mismo respeto como si fuera con los demás. Respete también sus propias decisiones que tomó. Yo decidí hoy desarrollar este negocio profesionalmente. Yo voy a respetar esa decisión que tomé y lo voy a hacer. Es mi compromiso. Y no se comprometa de manera impulsiva. Sigue, por favor. Vamos con el foco 2, las intenciones. Aquí hay varios aspectos que nosotros podemos tratar con el tema de las intenciones. Porque la intención está muy relacionada con el sueño. La intención, en uno de los aspectos, es lo que tú piensas, lo que tú quieres, hacia dónde te quieres dirigir. Y obviamente, si tienes un sueño, tu intención es que ese sueño se haga realidad, ¿cierto? Es un aspecto muy positivo de la intención. Pero hay otro tipo de intenciones que quizás a veces afectan el desarrollo de nuestra organización. Esas intenciones pueden ser buenas intenciones o malas intenciones, dobles intenciones o buenas intenciones que uno tiene pero que tienen resultados nefastos. Entonces, las intenciones, miren lo que dicen, es la razón de ser de una acción en concreto o una palabra. Es una idea o propósito que una persona planea llevar a cabo o tiene en mente. La intención se da antes de la acción. Cuando tú tomas la decisión de desarrollar este negocio, pues tienes la intención de convertirte en un networker, ¿cierto? Eso es una intención excelente. Tienes que ir encaminado para que esa intención se materialice a través de las acciones. Pásalo, por favor. A ver, examinemos las intenciones y perfecciónelas. Es decir, esto forma parte de 3 aceleradores para mejorar las intenciones. Examine las intenciones y perfecciónelas. Está el malintencionado versus el bien intencionado. Y eso es una cuestión de conciencia personal, ¿verdad? Ahí es una decisión que tú tomas, hacer las cosas bien intencionadas o no. Todo depende de esos valores que tú tengas sembrados, ¿verdad? En tu corazón, en tu mente. Y fíjense ustedes lo importante que son las decisiones que nosotros hemos escuchado decir que Dios ve la intención de tu corazón. Aún sin accionar, Él ve la intención de tu corazón. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos con nuestras intenciones. Nuestras intenciones siempre deben ir basados o tomados de la mano de la bondad, que es la inclinación a hacer el bien. Es muy importante cuidar
lo que nosotros expresamos, porque quizá a veces hacemos comentarios bien intencionados que resultan en perjuicio para la organización, se convierten en esas bolas de nieve que la lanzan y va creciendo y creciendo y después se estrellan y hacen desastres. Bueno, comentarios bien intencionados, según tu opinión, pero que pueden hacer daño a la organización. Entonces, tenemos que pensar en función de nuestra cultura organizacional. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer? ¿Qué es lo que nosotros vamos a vivir para modelar a otros, como dice Confucio, cuando le preguntaron qué pensaba él, qué opinaba él de quién merecía la pena que se le llamara hombre superior? Y la respuesta de ese sabio fue, aquel que predica con el ejemplo. Nosotros debemos predicar con el ejemplo. Si hablamos de principios y hablamos de valores, no es que nos sepamos los valores, los conozcamos, es que nosotros seamos los valores. Que como líderes nos convirtamos en esos agentes de cambio que van a ayudar a aquellos que vienen con esas carencias que les hablaba y los podamos ayudar en un proceso transformacional, positivo. Que se transformen en líderes ellos también, que aprendan como nosotros, porque eso es lo que le da la vida a la organización. Social Economic Networkers tiene una visión muy grande y es impactar la vida de millones de personas, de millones de familias, pero para eso no podemos hacerlo con una mentalidad corrupta, con una mentalidad egoísta. Por eso es que es tan importante desde las bases comenzar a hacer ese cambio. Y sabemos, como decía al principio, que como seres humanos tenemos limitaciones y tenemos deficiencias también, pero vamos a trabajar en esas limitaciones, vamos a trabajar en esas deficiencias para que verdaderamente eso se convierta en una fortaleza, que mi debilidad se convierta en una fortaleza para yo poder realmente lograr ese cambio social. El cambio social no se logra, mis queridos socios y socias, con egoísmo, con individualismo, se logra como equipo. De esta manera es que lo vamos a lograr. El diálogo asertivo. En tu organización tú tienes que acostumbrarte a tener un diálogo asertivo con tus socios, con tu organización. Saber decir lo que tú piensas de manera asertiva. Si estás de acuerdo o no con alguna situación, con algún planteamiento que te hagan, es diálogo asertivo, poder decirlo. Pero ¿cómo lo vas a hacer? ¿Cómo lo vas a expresar? ¿De mala manera? No. Tienes que hacerlo de tal manera que puedas edificar la vida de esa persona. Que esa persona sienta que tú eres cercano, que tú eres amigo, que tú lo amas y que verdaderamente tú lo que quieres es corregir esa situación que le está afectando. Pero de buena manera, porque no es como se dicen, no es las cosas que se dicen muchas veces, sino cómo las dices. Nos ha pasado que nos hablan de una manera que nos hiere, nos hace sentir mal y quieres tirar la toalla, como dicen uno, ¿verdad que sí? Pero no, nosotros como líderes nos vamos a convertir en personas que tengamos un diálogo asertivo para preguntar y obtener respuestas. A veces la gente no habla porque tiene miedo de la reacción del líder, de que me va a decir, que me va a gritar, que me va a comer. No, vamos a hacerlo de manera asertiva porque así vamos a conocer la verdadera situación con la verdadera intención. Vamos a examinar la interpretación de los hechos porque cada cabeza es un mundo, dicen por ahí. Y yo veo las cosas desde una perspectiva y la misma situación tú la ves de una perspectiva totalmente diferente. Para lo que a ti te pareció bueno, de pronto a mí me pareció malísimo y para lo que a mí me parece excelente, a ti no te gustó. ¿Cierto? Entonces, cuando llegan a nosotros con información, nosotros tenemos que aprender a interpretar esa información para poder dar solución a las situaciones y no juzgar sin tener información o datos suficientes. Uno a veces se va por la primera versión que le cuentan. Entonces explota y dice y habla y toma decisiones que cuando te vienes a enterar cómo es la real situación, ahí vienen los arrepentimientos muchas veces infructuosos que hacen que las relaciones se
quiebren, se resquebrajen. Manifieste su intención, opte por la abundancia, ganar, ganar. Necesitamos que haya sinergia en el equipo. Que el líder de Zen no esté buscando el beneficio, solamente su propio beneficio, sino que también esté buscando el beneficio de todos sus socios, de todas las personas, de todo el equipo, independientemente de donde sean. El tercer foco, las capacidades. Las capacidades son los medios que disponemos para producir resultados. En las capacidades están incluidas el conocimiento, la destreza, el talento, las actitudes. Todo eso forma parte de la capacidad. Hoy vinimos ¿a qué aquí? A la Zen University. ¿A qué vinimos? A capacitarnos, ¿verdad? A aprender. Eso es importante, porque eso es lo que nos va a dar a nosotros el profesionalismo que necesitamos para desarrollar nuestra organización. Y vean que es tan importante la capacitación desde el punto de vista técnico, de la parte logística, como es importante lo que tiene que ver con nuestra cultura organizacional, con los principios y valores que debemos vivir si realmente queremos ser agentes de cambio. Las destrezas, los talentos, las actitudes. ¿Sigue? ¿Cómo potenciar las capacidades? Aproveche sus fortalezas. Cada uno vino a este planeta Tierra con un cúmulo de dones, de talentos que puedes desarrollar. Cual sea que te haya sido dado por la vida, piensa, pregúntate cuál es y comienza a desarrollarlo. Si tomaste la decisión de ser un profesional en las redes de mercadeo, tienes que adquirir y aprovechar tus fortalezas, tienes que adquirir el conocimiento, tener un plan para desarrollar sus capacidades. ¿Cómo lo hacemos? Con el sistema educativo, conectado 100% al sistema educativo. Escuchar audios del sistema, leer los libros, asistir a los seminarios, a este tipo de eventos, como están ustedes hoy aquí, a las actividades y las convenciones. Y saber a dónde se dirige, cuál es la meta que tienes propuesta. ¿Qué meta te propusiste? ¿Qué vas a lograr? ¿Qué quieres lograr? Porque tú no estás aquí para ocupar un asiento, ¿verdad? Estamos aquí porque hemos tomado decisiones determinantes, porque queremos crecer, porque verdaderamente vamos a avanzar y vamos a formar parte de esa generación de profesionales en las redes de mercadeo de este siglo XXI, porque vamos a apalancarnos los unos a los otros con el conocimiento de unos y de los otros, que eso también es trabajo de equipo. Entonces, esa es la oportunidad que nos brinda el sistema educativo y tenemos todo lo necesario. Todo lo necesario. Y la mayoría de eso que ustedes ven ahí es gratuito. No tienen ustedes que pagar. En una universidad siempre Giovanni Perotti habla acerca del posgrado que hizo, o el diplomado que hizo por allá en Harvard de redes de mercadeo. Fue por allá, ¿verdad? Ok. Y le costó un montón de plata. Aquí no nos está costando absolutamente nada hoy, sino que vinimos a aprender y el sistema educativo te ofrece esa oportunidad. Miren, estar en esta oportunidad con la compañía, una de las compañías más importantes en la industria de las redes de mercadeo, que ya solamente el hecho de pertenecer a ello como socio, eso debería costar millones de dólares. Que tú firmes un contrato e inmediatamente ya te convertiste en socio de la compañía. Eso es algo tan grande que nosotros no lo podemos entender. Y porque no lo entendemos, no lo comprendemos, es que muchas veces la gente entra y sale. Porque no sabe la maravillosa oportunidad que tuvo en las manos. Un socio de la talla de 4Life Research, señores, que tiene el poder, la ampliación, la expansión que ha tenido en el mundo y que todos los días aumenta la expansión. Luego de eso tienes un equipo que te capacita, que te convierte en un profesional, que te lleva de la mano y tienes una mentoría de personas que han logrado el éxito, que no es una historia, que no es un invento, sino que es la realidad. Tenemos la mentoría y tenemos el modelaje de ellos,
porque yo admiro la lealtad de Juan Rosado hacia su mentor, de Rafaela Santiago, los conozco personalmente, son seres humanos extraordinarios, Rani Marrero y tantos otros que nos modelan con el ejemplo. Conocer la humildad, la entrega del doctor Herminio Nevares, un ser tan extraordinario, íntegro, y así una cantidad de líderes que nosotros sabemos que en este tiempo ese modelaje es tan vital, tan fundamental. Tenemos el sistema educativo, no nos cuesta nada capacitarnos. Es cuestión, como decía Hugo, de tomar una decisión. El foco número 4, los resultados, se refiere a la trayectoria, al rendimiento, la productividad y a conseguir hacer las cosas. Pero los resultados dependen única y exclusivamente de nosotros. Si nosotros hemos permanecido, hemos persistido en esta gran oportunidad, es necesario que ya tomemos una decisión real. Si tú quieres cambiar tu vida, la vida de tu familia y la vida de tantas personas, pues es hora de que tomes una real decisión. Esos son los 4 focos de la credibilidad. Y es importante que nos analicemos honestamente, como seres humanos, como personas, como líderes. ¿Cuál es mi fortaleza dentro de estos 4 focos? ¿Cuál es mi debilidad? ¿En qué debo trabajar para mejorar? Porque yo quiero mejorar. Yo sé que cometo errores. Sé que tengo limitaciones. Pero yo quiero mejorar para el beneficio de todos aquellos a los que quiero impactar positivamente. Yo quiero convertirme en un agente de cambio, quiero convertirme en un referente, un digno representante de Social Economic Networkers, que cuando yo me ponga esa camiseta con ese círculo hermoso allí que representa a nuestra organización, pueda decir dignamente, soy una representante de Social Economic Networkers. Tenemos el conocimiento. Ahora lo que tenemos es que aplicar ese conocimiento. ¿Cuáles son los aceleradores para mejorar los resultados? Asumir la responsabilidad de los resultados. Nadie en este planeta Tierra es responsable de los resultados, de tus resultados, más que tú mismo. Lo que hayas obtenido o hayas dejado de obtener es tu responsabilidad. Porque hay suficiente conocimiento allí dado por nuestra organización para que adquieras ese conocimiento que necesitas. Hay suficientes escenarios para que adquieras el conocimiento. ¿Ve? Entonces, esa es la manera como nosotros vamos a lograr que las cosas ocurran. Esos son los 3 aceleradores para mejorar los resultados. Asumir la responsabilidad de los resultados, ganar, esperar positivamente que lo vas a lograr y mantener la fuerza hasta el final. Yo estoy aquí en esta tarde, señores. Estoy aquí en esta tarde porque yo creo firmemente que ustedes lo van a lograr.